Provincia de San Luis. Empieza de cero la cuenta. Adelante. Gracias, presidente. Estamos discutiendo dos proyectos, el de monotributo y el de los incentivos fiscales a las inversiones en pesos. En el medio discutiendo de los salarios y las jubilaciones, y vale la pena hacer algunas reflexiones. Primero, lo de monotributo, efectivamente estamos haciendo una corrección a una acción del gobierno. Algo que no se ha dicho es que el artículo 16 de la ley que aprobamos en el Congreso de Monotributo facultaba al Poder Ejecutivo a establecer las modalidades, formas, plazos de implementación de la ley y decía que podía atender a las situaciones acaecidas entre el 1 de enero y el momento de la sanción de la ley. Es decir, que la situación que se dio desafortunada sobre el retroactivo fue entera decisión del Poder Ejecutivo y de la AFIP, que eligió aplicar retroactivamente al 1 de enero y con eso generar la deuda en los contribuyentes que ahora tenemos que estar resolviendo en el Congreso con este mantenimiento del valor de la cuota mensual. Es cierto además que esto se produjo por la suspensión de la movilidad jubilatoria por parte del Ejecutivo, que con eso se perdió referencia sobre el aumento de las cuotas del monotributo, y al discutir la ley se estableció el valor superior, que era el de la jubilación mínima. Y lo escuchaba usted, presidente, cuando hacía algunas referencias a los salarios y las jubilaciones, y vale la pena decir que en el 2020 todas las jubilaciones perdieron entre 7 y 18 puntos respecto de lo que correspondía por la ley, y ahora siguen perdiendo. Entonces, cuando los escucho hablar de los salarios y las jubilaciones, los salarios han perdido frente a la inflación y las jubilaciones han perdido aún más frente a la inflación. Entonces, para que no hagamos retórica con esto, leo simplemente un dato que publica la Oficina de Presupuesto del Congreso ahora en el último informe que hizo en junio sobre la ejecución presupuestaria, donde dice, en lo que se refiere al gasto en jubilaciones y pensiones, se observó una disminución de 10% año a año, explicada fundamentalmente por la brecha entre la actualización de los haberes según la fórmula de movilidad y la tasa de inflación, 29,4% año a año versus 49% año a año. Esos son los datos para que no busquemos pintar otra realidad que no es. En cuanto al proyecto de los incentivos a las inversiones en pesos, con el tema de ganancias y bienes personales, tampoco creamos, presidente, que vamos a cambiar la cultura de ahorro de los argentinos simplemente por una leve ventaja fiscal. Aquí lo que tenemos es un problema de que falta una moneda en nuestro país que sea confiable como reserva de valor, y eso es lo que lleva a los argentinos a tomar decisiones de ahorro en moneda extranjera o de ahorros en dólares. Claramente no vamos a modificar por estas exenciones la conducta de ahorro de los argentinos, porque a ese efecto son insuficientes. De todos modos, hay algunos instrumentos, como por ejemplo es el caso de los plazos fijos en UVA, que han crecido 200% en el año, y crecen básicamente porque la ciudadanía busca preservar sus ahorros de la inflación. Ahora, aún como ventajas fiscales leves, son ventajas fiscales al final, y por eso las hemos decidido acompañar. Y la cláusula antielusión, celebramos que después de la discusión que tuvimos en comisión se haya removido, porque si bien creo que era bien intencionada, era de muy difícil aplicación, no solo por el establecimiento del plazo y contar los días de tenencia en las cuentas, sino que también al distinguir los conceptos según si uno era monotributista o responsable inscripto o percibía en relación de dependencia, terminaba haciendo que para uno declarar el impuesto tenía que ver cuánta plata tenía en la cuenta en concepto de qué había recibido el ingreso y según ese concepto en qué momento la había depositado y retirado. Realmente de muy difícil implementación. Ahora, creo, presidente, que si nosotros realmente queremos preservar, como dijeron varios de los diputados que intervinieron previamente, el poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, tenemos que trabajar realmente en tener una moneda, en bajar la inflación y en preservar el poder adquisitivo, y eso requiere una política económica mucho más fuerte que solo establecer estas leves ventajas fiscales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alejandro Cacase.
Les